Bueno, más una vez buenos días. Déjame presentar nuestro grupo que ha venido. Yo quería presentar nuestra coordinadora de la carrera de Relaciones Públicas, la profesora Lisiane Nunes. Jessica Maciel, que es una alumna que está casi terminando la carrera de Relaciones Públicas con nosotros. La otra Jessica, que es alumna de Publicidad y Propaganda, que está con nosotros. Otilia, que es la mamá de Jessica, que ha venido a cuidarnos. Y Renata Longoni, que es egresada de la ULBRA de Periodismo y que ha volvido para terminar la carrera de Relaciones Públicas con nosotros nuevamente. Este grupo ha venido... nosotros tenemos una asignatura que es Relaciones Públicas Internacionales, que siempre que posible organiza grupos para viajar para las conveniadas de ULBRA. Entonces, nosotros ya tuvimos la oportunidad de venir algunas veces para Córdoba, para Siglo XXI. Como dice, desde 99. Ustedes han ido más para allá do que nosotros venimos para acá, porque siempre nos quedamos en países cerca, Argentina, Chile, donde tenemos estos convenios, ¿sí? Y bueno, ahora las chicas van a hablar en portugués, porque me parece que quieren practicar el portugués, ¿sí? Bueno, y cualquier duda, cualquier problema que quizás ustedes tengan un poco de dificultad, por favor, levanten la mano y yo intento hacer una traducción para ustedes. ¿Perfecto? Entonces vamos a empezar. ¿Todo bien con ustedes? Bueno, nerviosas, pero es normal y ustedes saben cómo es, ¿no? Mientras se carga, se aprovecha para presentar. Bueno, mientras se carga la presentación, aprovechamos, está Fernanda Sin, es la directora académica de la institución, para, bueno, ya que estamos, para que les brindes unas palabritas de bienvenida. Muchísimo gusto en tenerlos hoy acá. Realmente me es muy grato darles la bienvenida a los profes, a los alumnos que han venido desde la Universidad Luterana de Brasil a acompañarnos aquí. Estos días yo le estoy dando la bienvenida en función de toda la institución, de todos los que conformamos esta casa, y realmente quisiera que esta semana que estén ustedes aquí con nosotros puedan sentirla también su casa, que nos puedan sentir trabajando juntos en pro de ir acomodando todas estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones públicas, con la comunicación y las relaciones públicas. Tanto poder discutir y trabajar sobre la visión académica de cada una de las instituciones, como sobre la realidad profesional de nuestros países. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá, muchísimas gracias por la confianza que han tenido para acompañarnos y para que nosotros podamos contar con ustedes, y desde ya les deseo que estos días sean un trabajo conjunto, tanto para ustedes como para nosotros, de muchísimo provecho. Muchas gracias de nuevo. Bom, sobre as relações públicas no Brasil. Primeiramente, bom dia, desculpem, meu nome é Renata, não me apresentei. Como já falaram, eu sou jornalista, né, periodista. Também fiz uma especialização em cultura digital e redes sociais e senti a necessidade de fazer relações públicas justamente pelas redes sociais e pelo que a gente está vivendo hoje no contexto mundial e o que representa para a gente. E estou gostando muito de ter voltado para estudar relações públicas. Quer falar de ti um pouco antes? Bom dia. Como a professora Andréia falou, meu nome é Jéssica. Eu termino
termino esse ano o curso de Relações Públicas. Então, a gente fez aqui uma apresentação breve para que vocês entendam um pouquinho como funciona a carreira no Brasil. Sobre a lei que regulamenta a profissão no Brasil. Somente bacharéis em relações públicas podem exercer a profissão. A designação de profissionais de relações públicas passa a ser privativa dos bacharéis formados nos respectivos cursos de nível superior e dos que houverem concluído curso similar no estrangeiro, em estabelecimento legalmente reconhecido após a revalidação do respectivo diploma no Brasil. No Brasil, são consideradas atividades de relações públicas. Deixa eu ver, vou tentar arranhar um pouquinho de espanhol, tá? La información del carácter institucional entre la entidad y el público a través de los medios de comunicación, la coordinación y el planeamiento de pesquisas de opinión pública para fins institucionales, el planeamiento y supervisión de la utilización de los medios audiovisuales para fins institucionales, el planeamiento y ejecución de campañas de opinión pública, el diseño de las técnicas de relaciones públicas de acuerdo con las normas a serem establecidas en regulamentación de la presente lei. Efetivamente, as principais atividades dos relações públicas no Brasil são assessoria de imprensa, gestão de eventos, comunicação interna, administração de crises e relações governamentais. Quem fiscaliza as relações públicas no Brasil são dois órgãos, que é o órgão nacional, que fiscaliza os órgãos regionais. E são 7 órgãos regionais, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná, em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em todos os estados, né, do Brasil. Só para complementar, o órgão federal, ele é o CONFERP, ele faz a legislação e fiscaliza os outros órgãos seguindo as suas regiões, né? Então, ali a gente fez um mapinha para que vocês entendam mais ou menos. A gente tem a primeira região ali no Rio de Janeiro, segunda região mais no centro, a terceira região e a quarta mais para o sul, a quinta região no norte, a sexta no centro-oeste e a sétima região é mais para o lado do nordeste. Então, as principais agências do país, como vocês podem perceber, elas ficam mais entre São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, então, é o nosso polo, né? Nós temos 4 principais agências, que é Elderman do Brasil, a ADS, Assessoria de Comunicação, a CDN, Comunicação Corporativa, e a Atitude AS. E no Rio de Janeiro temos a FSB Comunicação. A academia, então. No Brasil tem mais de 80 universidades, né, sendo que entre elas públicas e privadas, todas elas oferecendo então cursos de relações públicas com reconhecimento pelo Ministério da Educação. Algumas delas, a USP, a UEL de São Paulo, PUC, UBRA tem em diversos estados, a UNEB na Bahia, a UCS, a URGS e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essas são as principais, as mais conhecidas e as principais do Brasil. E, além do curso superior de Relações Públicas, também existem outros cursos com ênfase nas atividades de relações públicas e com outras nomenclaturas, também alguns tecnólogos e cursos técnicos. Só que esses profissionais formados em tecnólogos, cursos técnicos e profissionais formados em cursos de outras nomenclaturas, eles não podem exercer a profissão de acordo com o CONFERP, né? Então, a duração média do curso superior é de 4 anos.
Já os tecnólogos duram cerca de 3 anos e os cursos técnicos 2 anos. Aqui a gente tem um panorama, mais ou menos, da divisão das universidades pelo Brasil. Então, em São Paulo, como vocês podem ver, essa linha mais acentuada é onde está o maior número de cursos, né? E aí depois está dividido entre Rio Grande do Sul, que é o verde, e Minas Gerais, que é o laranja. Os outros estados têm um menor número de cursos. Em 2013, houve uma alteração nas diretrizes curriculares, e assim o curso deixou de ser habilitação. Antes o título era bacharel em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Agora será apenas bacharel em relações públicas. Antes era jornalismo, relações públicas e publicidade, agora separou totalmente. E a grade curricular também foi alterada, sendo que a formação é focada em relações públicas e não mais na grade de comunicação social no geral. Também houve alteração na carga horária, de 2,7 mil para 3,2 mil horas. Na regulamentação do trabalho de conclusão, que é o que a colega, no caso, vai apresentar para a gente, e no estágio supervisionado, que agora é obrigatório fazer um estágio supervisionado. Dentro da formação com, no mínimo, 200 horas. Aqui são os principais autores no Brasil, que é a Margarida Kunsch, Fábio França, Roberto Porto Simões, Cândido Teobaldo de Souza Andrade, Cleusa Jimenez Sesca e Valdir Gutierrez Fortes. Aqui é a nova geração dos Relações Públicas, Aline Feijó, empreendedora e Relações Públicas com foco em gestão de arte e cultura, atua no coletivo Todo Mundo Precisa de um RP. Se vocês puderem depois colocar no Facebook, no Google, Todo Mundo Precisa de um RP, é bem legal o trabalho deles, a gente vai mostrar um videozinho também. E a Carolina Terra, que é consultora, pesquisadora e professora, que escreveu o livro Mídias Sociais e Agora. E o Guilherme Alfi, que é empreendedor e palestrante e atua no Todo Mundo Precisa de um RP. Em 2015, lançou o Guia do Novo RP. Só para complementar, então, a Carolina Terra, ela fala bastante dos RPs atuais, né? Ela fala do RP 2.0. Então, ela nesse livro Mídias Sociais e Agora, ela fala então bastante da atualidade, de como o RP trabalha com as mídias sociais que cada dia estão evoluindo e trazendo mais benefícios e crises para as organizações, né? Vamos colocar o vídeo, então, para vocês entenderem o que é o Todo Mundo Precisa de um RP. Bom, enquanto vai indo ali, o Todo Mundo Precisa de um RP, na verdade, ele iniciou como uma agência de comunicação para, enfim, vender seus serviços. E, através desse vídeo, ficou muito famoso essa organização. Então, ela ficou muito famosa e ela, a partir daí, começou a trabalhar a causa do Relações Públicas, que é tornar conhecida a nossa profissão, que muitas pessoas não conhecem, né? Então, eles trabalham nessa causa de relações públicas, o que fazemos, para quem trabalhamos e por que trabalhamos. Então, esse videozinho vai explicar um pouquinho como funciona. Olá, eu sou Relações Públicas, mas podem me chamar de RP. Pelo que imagino, você não tem certeza de quem eu sou e nem mesmo o que eu faço. Eu sou um profissional estratégico da comunicação. Talvez você nem imagine que o que eu faço existe. Eu sou profissional que tem a leitura do jogo. Eu penso comunicação de maneira integrada, ligo os pontos. Eu trabalho para que os seus relacionamentos sejam mais harmoniosos. O RP é o médico que cuida da saúde da comunicação de empresas. O profissional que pensa e aplica ferramentas capazes de construir uma boa imagem para uma marca. E até mesmo para pessoas. E no fim das contas, eu faço você vender mais.
pois todo cliente deve conhecer, admirar e desejar o seu produto ou serviço. Eu não faço o belo trabalho dos jornalistas. Eu não substituo as brilhantes ideias dos publicitários. Eu sou o cara que integra conteúdo e propaganda, através de ações de relacionamento. Eu faço eventos, eu cuido das relações com a imprensa, eu trabalho a comunicação interna, eu faço gestão de crises, eu cuido da sua imagem na internet, eu trabalho relações governamentais, eu faço cerimonial. Sou um profissional generalista e com uma leitura mais ampla do cenário da comunicação. Eu trabalho as relações da sua empresa e negócio com todos os seus públicos, aplicando as soluções corretas em cada uma. Eu atuo como um conector, um agregador. Sou observador, multifunções. Sou dinâmico, facilitador. Eu sou quem faz a roda da comunicação girar. Você provavelmente ainda não sabe, mas você precisa de um RP. Ele é o profissional que vai fazer você se comunicar melhor. Ele vai te ajudar a construir uma boa reputação para sua marca. Ele vai cuidar da sua imagem. Comunicação eficaz se faz com estratégia, e disso a gente entende bastante. Se dedique ao seu negócio, enquanto um RP se dedica à sua comunicação. Relações Públicas, o profissional que gerencia a comunicação do seu negócio. Então, através desse videozinho, como diz ali, em 2013, eles deixaram de atender os clientes, né, e assumiram a causa Relações Públicas como um principal negócio. Então, todo mundo precisa de um RP. Atualmente, o Brasil, o objetivo do coletivo é acelerar o mercado de relações públicas no Brasil. E a fanpage tem mais de 16 mil curtidas. E o público é composto, então, por estudantes, colegas da área de comunicação, profissionais da área e interessados pela área. Os órgãos no sul do Brasil, então, como nós havíamos falado, tem o Conferp, né, que cuida de todas as regiões, né, cuida de todos os outros órgãos. E temos o Conherp, 4ª região, então, que é uma autarquia federal que integra o sistema Conferp. E ele tem por finalidade regular a profissão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além do Conferp, do Conherp, nós temos a ABRP-RSSC, que é uma associação de relações públicas que atua nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, então com a finalidade de congregar os profissionais da região sul e difundir através de atividades no mercado profissional. Aqui sobre as instituições de ensino que a gente tem no Rio Grande do Sul, que oferecem o curso, né? Na capital, em Porto Alegre, tem 3 universidades, que é a PUC, a URGS e a Uniriter. Na região metropolitana, que fica próximo a Porto Alegre, que é a capital, daí tem em Novo Hamburgo, a Fevale, em São Leopoldo, a Unicinos, em Taquara, a Facate, e em Canoas, a Ubra. No interior do estado, temos em Caxias do Sul a UCS, em Cruz Alta a Unicruz, em Juí a Unijuí, em Pelotas a UCPEL, em Santa Cruz do Sul a Unisc e em Santa Maria a UFSM. Aqui sobre a matriz curricular do curso na Ubra. São 2.720 horas de carga horária. A nossa aula é à noite. Que bom. Graduação a gente chama de bacharelado. São 39 disciplinas, matérias, né? Modalidade é apenas presencial, num total de 148 créditos e 7 semestres. Sobre as agências de relações públicas no Rio Grande do Sul, não encontramos muitas agências específicas de relações públicas, devido à nossa tendência da área, que é a comunicação integrada, né? Todos os profissionais trabalharem juntos. Então, citamos algumas agências, a CDN Sul, a Influência e o Reverso Comunicação Integrada. Isso.
Espero que tenham gostado. Não sei se ficaram com alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa. Ok, quer falar? Tem que ser graduado em bacharel de Relações Públicas ou ter um curso no exterior que seja validado no Brasil. Cursos similares não são aceitos para exercer a profissão. O que acontece é que algumas organizações contratam profissionais com outras nomenclaturas, por exemplo, gestor, gerente de comunicação, e aí esse profissional acaba fazendo todo o trabalho de relações públicas, mas ele não pode ser nomeado relações públicas, porque a partir do momento que ele se diz, que ele assina como relações públicas, ele tem que ser registrado no sistema Conferp. Vai mostrar? A professora Andréia, então, vai mostrar a carteirinha dela do registro. Nós temos a orientação, então, todos quando formados, de já sair da universidade com o registro. Brasil é o único país que tem este modelo de fiscalização da profissão. Nossa lei é de 67, pero já les digo que esto está sendo um problema para nós. Incluso estuvimos agora passando por um problema há mais de 20 anos, que é justamente uma discussão de la validez de la legislação, porque al invés el mercado de relaciones públicas ha crecido muchísimo en todos los países y en Brasil mucho más, pero la ley es restrictiva. Por ejemplo, nuestra ley es de 67. Significa que, bueno, a partir de esta fecha, cuando empezaron también las primeras carreras de grado, los bacharelados de relaciones públicas, sí, 65 fue la USP, 67 tuvimos la ley. Entonces, ¿qué pasa? Todos los profesionales que se formaban en esta carrera tenían que pedir el permiso para ejercer. O sea, no basta solo que ustedes hagan la carrera para poder ejercer. Ustedes tienen que estar registrados en un colegio profesional que se llama Sistema Conferp y que, bueno, las chicas le mostraron cómo está la división geográfica administrativa, porque nosotros no tenemos tantas carreras en todas partes de Brasil. Si ustedes verificaron, las provincias que tienen más carreras van a tener la sede del CONHERP, del regional, que es el brazo ejecutor del CONFERP que se queda en Brasil. Entonces las personas tienen que tener el permiso, que aquí hay el número, en el caso del mío el 1373, mi número de CONHERP Rio Grande do Sul. ¿Por qué? Porque cada provincia, cada CONHERP va a tener un número. Entonces, en São Paulo va a tener un CONHERP 1373, pero es de la segunda. Yo soy de la cuarta. Bueno, la numeración es por la orden de constitución, ¿sí? Yo voy a pasar, pero por favor, yo tengo que llevar de vuelta a Brasil, ¿vale? Bueno, ¿y por qué que la ley está siendo discutida? Porque la ley, las chicas presentaron. Jessica, ¿tiene como volver para una de las primeras páginas, por favor? Donde dice quién puede ejercer la profesión. Nosotros ya tenemos un problema gravísimo cuando la ley ha sido constituida y pasado después con tratados internacionales, especialmente el Tratado de Mercosur, porque los tratados internacionales entre los países básicamente dicen que, bueno, si yo hago un partner con vosotros, significa que los bienes y los servicios van a ser intercambiados sin problema. Pero nuestra legislación no es así, porque para nosotros dice que nuestra legislación solamente las personas que hacen o que llamamos de bacharelado, del grado. Pero en Mercosur ustedes tienen la misma carga horaria que nosotros, tienen las mismas asignaturas, pero el título que ustedes reciben es distinto. Esto significa que, por ejemplo,
aquí hay una cláusula, esto aquí es la transcripción de la ley. Dice, pero las personas que han concluido el curso similar en el extranjero, ¿sí? Entonces ustedes aquí del siglo XXI están bien. No, porque el Ministerio de Educación de Brasil va a verificar el título de vosotros y va a decir, mira, tiene carga horaria, tiene asignaturas, pero el sistema de Argentina confiere un otro título. Este título no es similar al de nosotros, entonces yo no voy a te dar la convalidación por el grado, por el bacharel en Relaciones Públicas. Entonces nosotros del sistema Conferp, por más que reconozcamos la importancia y la calidad de vuestra carrera, si el Ministerio de Educación no me da esta validación, esa convalidación, yo no puedo dar este permiso, este registro profesional que ustedes están verificando. Entonces, este es el primer problema. Una ley nacional que se queda contraria a un acuerdo internacional. Bueno, esto es un caso. Y bueno, estamos así. Hubo un movimiento muy importante al fines de los años 80, inicio de los años 90 en Brasil, que se ha configurado después de un documento más grande que se ha llamado las conclusiones del Parlamento Nacional de las Relaciones Públicas. ¿Qué eso significó? Eso significó que hubo una gran crisis de los profesionales de relaciones públicas, no del mercado. ¿Comprenden la diferencia? Los profesionales de relaciones públicas estaban con aquella crisis típica que dice así, ¿de dónde vine? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Saben? Y entonces empezaron a discutir por qué. Porque vamos también a verificar el contexto político y económico de nuestro país y que quizás ha sido igual a vosotros. Nosotros empezamos a tener una apertura con las cuestiones de globalización. El Brasil, la industria brasileña y los servicios brasileños no estaban preparados para recibir la competencia internacional. Entonces tuvimos un gran cambio en el mercado, con muchas empresas viniendo para Brasil. La competitividad absurda y nuestras empresas no estaban preparadas. Y cuando han empezado a venir empresas para internacionales, han venido las agencias de comunicación internacionales. Además de Edelman, Ketchum, varias otras que realmente están en São Paulo porque es la capital económica de Brasil. Y ellas han traído un otro concepto que es un concepto que solo tiene en Brasil. En Brasil solo las personas que se forman, que hacen el bacharelado en relaciones públicas. Pero en otros países, usted está en el mercado de relaciones públicas. ¿Comprendes? Usted tiene una formación, pero usted está en el mercado porque el mercado de relaciones públicas es amplio. Entonces, eso ha movimentado muchísimo y generado una crisis con los profesionales, porque verificaron incluso también por esta cuestión de alta competitividad que los departamentos, los gabinetes de comunicación se han cambiado para gerencias de marketing. Pero gerencias de marketing que no hacían todo el proceso de marketing. ¿Sabe aquella cosita básica de los 4 P's, que ahora no son más 4 P's, son no sé cuántos C's, y etcétera, etcétera? Bueno, pero no vamos a entrar por eso, solamente los 4 P's. Bueno, o que ha pasado es que las personas también no sabían que era marketing correctamente y creían que la cosa más fácil de hacer era el pre de promoción. Entonces, por eso que les digo que los gabinetes de comunicación se han transformado en gerencias de marketing, promoción. Y todas las personas querían hacer marketing, ¿sí? Entonces, realmente hubo cambios y los empresarios brasileños, sin saber la cosa, porque estaban perdidos con esta competencia, y bueno, se dicen que marketing va a resolver mis problemas, yo voy a abrir un departamento de marketing, una gerencia de marketing, y deja la comunicación para más tarde. Yo necesito vender, yo necesito aprimorar mis procesos, calidad. Bueno, entonces esto hubo una crisis porque realmente muchos profesionales de relaciones públicas ya
egresados empezaron a hacer o qué para poder entrar en este mercado que estaba cambiando los gabinetes de comunicación por las gerencias de marketing. Yo voy a hacer un posgrado en marketing. Si ustedes verificarem el currículum vitae de muchos profesionales de relaciones públicas de la década de fines de 80 y 90, todos van a tener el mínimo un posgrado lato sensu, un MBA en marketing. ¿Por qué? Porque el modo de adaptarse a eso que estaba ocurriendo, pero para hacer a veces las cosas que ya hacían solamente como relaciones públicas. Entonces eso ha creado una crisis y el Parlamento, y en este Parlamento que fue una discusión incluso generada por el propio sistema Conferpe, dizer así, mira, si ustedes piensan que la ley no tiene más validez, porque entonces también los profesionales decían así, mira, están tomando mi cupo los marqueteros, los periodistas, los publicistas, y ¿qué hace el Consejo? Y también una gran dificultad a veces de comprender el papel de todas las asociaciones, los tipos de entidades. Los consejos profesionales en Brasil, el concepto no es de proteger el profesional, la categoría, es de proteger la sociedad de los malos profesionales de aquella categoría, ¿comprende? Entonces tú eres obligado a pagar un impuesto que todos los años llega. Y los profesionales dicen, pero ¿para qué? Se no me ayuda. Están dejando que los periodistas tomen mi lugar y yo tengo que todos los años pagar para ellos. Esto es un absurdo, pagar más un impuesto. Porque de verdad a la persona no le gusta pagar impuestos y no saber que va a ser aplicado bien. Entonces, estos factores de confusión de cuál es el papel del Consejo, una ley retrasada, el mercado cambiante, ¿sí? Que había cambiado muchísimo. El sistema Conferpe dijo, mira, entonces vamos a hacer así, es muy simple. Si la ley y este sistema Conferpe no está más, no es el modelo que nos sirve, vamos a cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Los profesionales dijeron, no, nosotros queremos mantener la ley, queremos mantener el sistema Conferpe, pero no queremos pagar por ello. Nosotros en Brasil, nuestra categoría es muy corporativista, tiene miedo, utiliza la ley para eso. Pero las personas que organizaron todos los resultados de los profesionales de cada regional, porque cada regional hizo varios encuentros para saber de eso, vamos a avanzar. Y como la categoría, las actas de las reuniones que cada Conferpe hizo en su provincia o sus provincias, decían, no, queremos la manutención de la ley exactamente como ella es. Hubo un grupo redator que hizo un otro documento que también se tornó más importante, que se llama Carta de Atibaia. Esta Carta de Atibaia fue firmada por Cândido Teobaldo de Souza, que já é falecido, el professor Roberto Simões, que já vino aqui e que está jubilado da PUC de Rio Grande do Sul. Enfim, por pessoas que são, Fábio França, por pessoas que são autoridades que pensam a profissão de forma acadêmica, científica, e disseram, mira, a categoria está equivocada. Não temos como, ou nós mantenemos a lei, pero de uma forma mais ampla, e entendemos que você não es necesariamente relaciones públicas. Tú estás en el mercado de relaciones públicas y obviamente necesitan varios saberes para ejercer. Si tú quieres específicamente estudiar solo las cuestiones de relaciones públicas, muy bien. Pero existen otros saberes que vienen de otras áreas que son necesarias para podermos hacer las cosas de gestión de relacionamiento. Entonces vamos a agregar. Entonces esta carta dijo eso, si ustedes no amplían los criterios para abrir el permiso, para hacer el registro, la profesión está fadada a profesión, no el mercado, la profesión está fadada a terminar. Bueno, esto ha sido entregue en 97. Nosotros, desde entonces, ¿qué está ocurriendo en Brasil? Tuvimos nuevamente desde 2012 un movimiento de nueva discusión, de flexibilización, abertura de la ley, que
nuevamente la categoría no quiso. Novamente no quiso. Pero para nosotros que trabajamos, y yo me siento muy a vontade porque ya fui secretaria general, presidente del CONFERP de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, ya fui consejera efectiva del CONFERP, ahora he terminado un mandato como presidente del CONFERP que estaba en ese proceso, entonces me considero una persona que conozco un poco de cómo funciona esta parte legal. Y yo puedo decir para ustedes así, la categoría no quiso, ha rechazado muchísimo, no quiere, pero no quiere pagar el consejo. Entonces, ¿cómo van a mantener el consejo? Porque esta es una autarquía federal, pero es administrada por los profesionales. Entonces, el gobierno brasileño entiende que los profesionales tienen que mantener esa estructura. Segundo, las carreras de relaciones públicas están neste modelo que nosotros tenemos, están cerrando. Nosotros en 2006 teníamos 103 carreras. Hoy, funcionando en todo Brasil, 66. Entonces, la pregunta es, si el sistema CONFERP solo puede dar el permiso profesional para quien es bacharel en relaciones públicas, ¿en cuánto tiempo más vamos a dar permiso de bacharel? Porque no hay más, los bacharelados están terminando, o van a ser un grupo muy chiquitito. Entonces, este es un problema que la categoría. En compensación, vuelvo a decir, los estudios, por ejemplo, de Abracon, Asociación Brasileña de Agencias de Comunicación, que hoy asumió el nombre y una campaña de comunicación corporativa, trabaja muchísimo en prol del mercado, de la comunicación y de las relaciones públicas. Y la gran parte de los profesionales que están en estas agencias, en realidad, desarrollan relaciones públicas. Entonces, el gran dilema de nuestro país ahora no es que es para acabar con la carrera, acabar con la profesión, pero repensar el modo como yo concebo y como yo permito que outros profissionais, outros saberes, e dentro desta ideia de que uma sola pessoa não consiga fazer de todo, pero é um equipo, cada vez mais estamos falando de habilidades, de competências para o equipo. Então, realmente a categoria brasileira, esta nossa legislação, ela, em verdade, tem restringido la actuación de los profesionales. Pero como nuestra economía se ha desarrollado, esta economía ha demandado mucho más por relaciones públicas. Pero la forma como está siendo ejecutada en el Brasil no es más solo por aquellos que se forman en bacharel en relaciones públicas. Y eso no hay más como volver atrás. El consejo no hace su papel o nunca hizo su papel. Depende. ¿Sabe por qué? Porque ya existen procesos judiciales de personas que están en el mercado y cuando el CONFERP hace la fiscalización, el proceso, se sale del sistema CONFERP y se va para afuera, para un juicio incluso federal, y los jueces federales dicen, mira, pero esta ley de ustedes está ultrapassada, esta ley no puede más existir. Entonces, da gano de causa para el otro. Entonces, los regionales, parece una cosa de, ¿cómo se dice? Psicótica, porque nosotros somos obligados a cumplir una ley, hacer toda la tramitación de la ley, y cuando sale de afuera del sistema CONFERP y va para un juzgado federal, el juzgado federal dice, mira, estos son locos, ya ha pasado esa ley. Entonces, es una charla de loco, ¿sí? Nosotros tenemos que mantener el rigor de la ley, porque somos los cumplidores de la ley que nos ha disciplinado. Pero si pasa y necesita de alguien para interferir en este proceso, alguien comprende y dice que nuestra legislación está distinta. Pero, como dice, los profesionales no están analizando esa cuestión y, por lo tanto, bueno, vamos a ver o que va a pasar en los próximos años. Pero si continuarmos realmente
con un número cada vez menor de carreras, porque por más que tengamos alumnos, el Brasil es muy grande. Entonces van a tener con herpes que van a dejar de existir porque en su región no hay más universidades que ofertan el bacharelado. Si no hay más oferta del bacharelado, el con herpes no tiene que estar allí, tiene que cerrar. Y los pocos que ficarán, ¿cómo van a mantener para administrar todo el proceso? Y ya vuelvo a decir, ya se tiene muchos, ¿cómo se llama en derecho eso? En fin, ya existen las excepciones judiciales. Y si existen excepciones judiciales, cuando alguien va a abrir un proceso, ya busca estas excepciones y jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia. Y ahí ya dice, mira, el juez allá ya dijo que no, entonces yo puedo también ejercer la profesión. Entonces nuestra categoría necesita ver las cosas. Ah, ¿está malo? ¿Está malo hacer relaciones públicas? No, no les dije eso. Al contrario, el mercado crece y por eso que otras áreas están viniendo, ¿comprende? Porque percibieron que de la área de la comunicación la que más crece es relaciones públicas, pero ahora quieren hacer relaciones públicas con nosotros. Entonces, como mi visión es así, bueno, si ya que está tomado, porque son grupos mucho mayores, porque hay una formación de egresados de periodismo, de publicidad, mucho más grande que de egresados de relaciones públicas, entonces yo tengo que ser un poco más inteligente y decir, mira, tiene cosas que usted puede ayudarme, entonces venga conmigo y vamos a trabajar juntos. ¿Sabe aquella cosa que ustedes prefieren comer solamente arroz solas o comer un bife de lomo compartido? ¿Comprenden? Es eso el dilema que hoy estamos los profesionales de relaciones públicas en Brasil en función de su ley. Pero no el mercado. El mercado, los datos, si ustedes avanzan si ustedes verifican el anuario de la comunicación que es hecho por la Mega Brasil, tenta achar Mega Brasil, ustedes van a verificar que año a año la inversión en relaciones públicas aumenta. Y es por eso que las otras áreas quieren venir para el mercado de relaciones públicas. Y ahora están peleando para tener el derecho de también trabajar y actuar y ganar su plata con este conocimiento. ¿Sí? Pero hay un espacio que hay la versión online de los anuarios anteriores. De este año ha sido entregue la semana pasada, entonces como es de este año no va a tener la versión electrónica, pero de los otros años hay y ustedes pueden analizar la evolución económica de la inversión en nuestra área, ¿sí? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então é isso. Obrigada pela atenção de todos. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Porque acá no tenemos nosotros ninguna legislación que regule el trabajo profesional. Apenas algunos círculos profesionales que se están reuniendo para ver de qué manera se puede regular, pero acá en Argentina, en ninguna parte, en ninguna provincia, en ninguna ciudad, y mucho menos a nivel nacional, tenemos un ente regulador y una legislación que valide nuestro trabajo profesional. Y coincido con vos en esto que sí estamos iguales, el mercado cada vez necesita de más profesionales que gestionen la comunicación. Los voy a invitar ahora a que en nuestra profesión
A diferencia de en otras profesiones es un momento de distensión, de descansar. En nuestra profesión quizás el coffee break es un momento de trabajo, así que los invito a tomar un coffee break, charlar, conversar y aprovechar estos 15, 20 minutitos y luego vamos a volver con David y Victoria y compañía que acaban de llegar para hacer la presentación de las relaciones públicas en Argentina. Bueno, disfruten.